voy a tratar de un resumen en uno de los aspectos básicamente de Job, porque de verdad que es un libro que podríamos hacer todo un estudio profundo y mucha enseñanza y mucha aplicación. Y tal vez una de las cosas interesantes es que esta historia data más o menos por ahí por el tiempo de Abraham. Imagínense, casi de los principios que conocemos, ¿verdad? De cuando Dios creó al mundo. Abraham es de los tiempos de los patriarcas. Entonces fue muy temprano en la historia, pero es una historia que hasta nuestros tiempos sigue siendo de un gran ejemplo para los creyentes. Incluso personas que no creen en Dios o en Cristo la estudian porque les parece muy interesante. ¿Cuántos de acá hemos leído alguna vez el libro de Job? Amén. Es impactante esta historia, ¿no? Y el título que le puse fue El sufrimiento del justo Job. Y ya con la palabra justo vamos a entender un poco más de qué está hablando. Ay, perdón, me he encendido esto. Ok, ahora sí. Bien. No está. Gracias. Ahí está. Vamos al contexto. Bueno, dice que se dio en la tierra de Uz. ¿Y qué sucedió en la tierra de Uz? Pues aquí nos empieza a contar la historia de Job. Dice Job 1:1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es bien interesante las características con las que empieza a definir desde la apertura del libro, porque dice que era hombre perfecto. Cuando nosotros pensamos en algo perfecto, es un estándar súper alto, ¿no? Porque nos habla acerca de la integridad y de hecho, cuando exploramos más adelante el libro de Job, nos damos cuenta que era un hombre bastante de admirar, era un hombre que se preocupaba por el pobre, por el desamparado, por la viuda, era un hombre cuyos sirvientes estaban bien, era un hombre reconocido y respetado en la ciudad. Él también ejercía una especie como de juez y llegaban casos a él para preguntar temas de sabiduría. Entonces era un hombre que se distinguía precisamente porque era una persona ejemplar. Dice que era recto, porque no solo nos dice que era perfecto, sino que era recto. Y esta rectitud y esa perfección de Job se derivaban de algo muy importante. Él dice, era temeroso de Dios. Y esta va a ser la característica más importante que vamos a recordar de Job, porque fue ese temor a Dios lo que a Job le permitió salir victorioso en medio de la prueba. Esa es la clave en la vida de Job. Y dice que eso lo hacía también apartarse del mal. O sea que si teníamos duda de algo, aquí vemos que en realidad era el temor a Dios lo que hacía que Job caminara de una manera íntegra. En unas versiones dice intachable. Si a nosotros, en los diferentes aspectos de nuestra vida, alguien tuviese que tacharnos de algo, ¿encontrarían tacha? Probablemente sí, ¿verdad? Ay, que Scarlett se enoja muy rápido. No sé, ¿verdad? No tiene tanta paciencia. ¿Qué dirían de nosotros? Pero dice, era un hombre intachable. Y vamos a ver que no solamente lo dice acá, Dios mismo describe a Job. Y es bien interesante cómo empieza el capítulo, porque además que Uz, que todavía no hay certeza de dónde estaba situado, pareciera ser una tierra que no necesariamente él era del pueblo de Israel. Pero es interesante ver cómo un hombre que parece ser de otra nación, creía en Dios y amaba a Dios, porque el temor de Jehová significa amarle, que le obedecía. Y aquí todavía no estaba la ley. Nos estamos siguiendo bien al inicio de la historia. No estaba la ley, no estaban todos los profetas, y luego vamos a ver al final cómo Dios hace una referencia también de Job en el libro de Santiago. Pero no solo esto, Job era rico. Y en ese entonces, en la antigüedad, tal vez la riqueza ahora no se considera igual. La riqueza ahora es posesiones, quien tiene edificios, quien tiene empresas, quien tiene temas en la bolsa. Esa podrá ser un tipo de riqueza muy diferente a lo que era en ese entonces. Pero igual la riqueza se consideraba aquellas personas que tenían
muchos animales, ganado, ¿verdad? Tal vez siembra, que tenían muchos sirvientes, porque en ese entonces existía la esclavitud, habían sirvientes, y quienes poseían más era ese símbolo de riqueza, ese símbolo de que tenían grandes posesiones. ¿Y cómo sabemos que era rico? Bueno, la misma Biblia no lo dice. Dice, le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Tenía bastantes hijos, o sea que podía mantenerlos bien, ¿no? Por otro lado dice, su hacienda era de 7,000 ovejas. Imagínense de qué tamaño tenía que ser el lugar para tener 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Ni siquiera los enumera. Claro, eran muchísimos criados, porque tenía que tener criados para… ¿Cuántos pastores podrían ser para esas 7,000 ovejas? Imagínense, solo para las ovejas, para los camellos, para las bueyes, para las asnas, criados, y seguramente que tenía más animales. Y dice, y destaca aquí al final, dice, y era aquel varón más grande que todos los orientales. O sea que no solo era rico en su tierra, sino en su región, dice, era más grande. En unas versiones dice extremadamente rico, pero también ese más grande era no solo en la riqueza, sino en el reconocimiento que Job tenía. Entonces, cuando vemos este contexto, ya vemos algo interesante, porque decimos, wow, era una persona que estaba muy bien, ¿no? Que había sido prosperada, amaba a Dios, todo parecía perfecto en su vida. Y aquí es donde viene también otra cosa, él actuaba como el sacerdote de su familia. Todos estos hijos solían hacer banquetes, solían juntarse una vez en cada casa de cada hijo, hacían grandes banquetes, y miren lo que pasaba, lo que hacía Job, dice, cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Job siempre hacía así. O sea, Job se preocupaba por su familia. Entonces decía, vengan para acá, y no dice ahí como al mediodía, en la tarde. ¿Qué hacía? Temprano. Los mandaba a llamar e iba a ofrecer sacrificios. Todavía recuérdense que no estaba la ley, pero él tenía conciencia de lo bueno y de lo malo, y quería inculcarle eso a sus hijos, y constantemente él estaba preocupado por ellos, porque ellos hicieran lo correcto. Hasta que algo sucedió, otro tema importante, era un hombre culto. ¿Y cómo sabemos que era culto? Bueno, algunos de los temas que Job sabía, no los voy a poner a leer todos estos versículos, pero si quiere tomar nota puede tomar. Primero, Job sabía sobre la tierra. Él sabía sobre rutas, sobre lugares, sobre las diferentes actividades que sucedían, y lo vemos porque en su discurso él habla de muchas cosas, conocía de historia, conocía de aspectos generales de lo que sucedía en su civilización, en su entorno, en la tierra en general. También conocía temas como los cielos, las estrellas, estaciones del año, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de estos términos generales de ciencia, él sabía cuáles eran las profesiones de los hombres. Entonces, estos versículos él explica incluso hasta el tema de las minas, cómo los hombres iban a las minas a sacar metales para luego comerciar. Imagínense, o sea, a qué profundidad este hombre sabía cómo las cosas se daban. Y en ese entonces no era como ahora, que nos podemos meter ya ni siquiera usamos Google, ahora que usamos ChatGPT o cualquier inteligencia artificial, ¿no? Cuéntame cuáles son tal cosa, y la inteligencia artificial hasta no lo resumen. No, Job quiere decir que él conversaba con otros, se preparaba, estudió, porque conocía muchas cosas, sabía sobre plantas. Él hasta habla en estos versículos como incluso cuando un árbol se corta puede volver a retoñar, y cómo se da ese proceso. Entonces él conocía lo que pasaba en el ciclo de la vida. Sobre los animales, hace toda una descripción de muchos animales, de cómo se utilizaban, de cómo funcionaban, de cómo los animales incluso se alimentaban. Ya conocía sobre la naturaleza, sabía sobre la sabiduría tradicional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está la sabiduría que da Dios, pero también la sabiduría del mundo. Y cuando hablamos de la sabiduría del mundo, han habido grandes sabios a lo largo de la historia. Y él sabía cuáles eran
esos proverbios que eran muy populares, cómo se interpretaban, y él era reconocido de hecho como sabio. Así que cuando a él le hacen referencia sobre algún dicho popular o algo, incluso él menciona algunos, él entendía de qué estaban hablando. Y entendía no solo a qué se refería, sino cómo era la aplicación en la vida. Pero lo más importante, él tenía temor de Dios, conocía a Dios. ¿Cómo le conoció? No sabemos. Me imagino que generaciones fueron pasando el mensaje, pero Dios se le presentó de alguna forma y Job conocía a Dios y tenía temor de Dios. Y eso lo vemos por la manera como él se va a conducir a lo largo de la prueba. Y es más, aquí es donde viene la primera parte de las pruebas. Cuando nosotros vemos el libro de Job, vamos a ver que son 2 momentos en donde él sufre diferentes pruebas y luego hay una serie como de conversaciones que hay entre Job, sus amigos y finalmente la respuesta de Dios. ¿Y qué sucede en la primera parte de las pruebas? Dice, y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás respondió al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene, por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones te han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Y aquí viene el primer argumento. Ah, sí, claro. Job es intachable, Job es íntegro porque tú lo has bendecido. Pero quítale todo lo que tiene, a ver si ahí no se aparta de ti. Y venía la primera prueba. ¿Cuántos de nosotros, si nos quitaran lo que tenemos, seguiríamos siendo fieles al Señor? ¿Qué sucede con Job? Entonces dice, el Señor dijo a Satanás, todo lo que él tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Dios le dijo, ok, dale, quítale lo que tiene, pero no lo toques a él. Y uno puede pensar, ¿qué tiempo? 2 minutos para... O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo Dios permitió esto? Y es parte mucho de lo que la pregunta viene en la mente de muchas personas. ¿Cómo Dios siendo bueno permite esto en la vida de Job? Pero vamos a ver que aunque no se nos explica completamente el propósito, sí hay un resultado de todo lo que Job pasa. ¿Cuáles son esas pruebas? Bueno, resulta que dice que sus bueyes y asnas fueron tomados y sus criados matados. O sea, le robaron su ganado. Llegaron y se lo robaron. Sus ovejas y pastores fueron quemados por fuego del cielo. De la nada cayó fuego y se quemaron. Los caldeos se llevaron los camellos y mataron a los criados. Otra vez, otro robo de su ganado. Un viento fuerte hizo caer la casa sobre sus hijos y murieron. No fue una prueba, fue una serie de acontecimientos que lo hizo perder todo. Y entre todo lo que perdió Job no fueron solo sus bienes materiales, perdió a sus siervos, esos eran vidas, perdió a sus hijos. Muchos podríamos decir, sí, no importa, pero ¿qué pasa si nos tocara perder a un ser querido? ¿Cómo actuamos ante la pérdida de un ser querido? Pero miren la respuesta de Job. Entonces Job se levantó, se rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró. No dice que Job no sufrió, no dice que no expresó su dolor, porque el hecho de rasgar el manto y rasurarse en ese entonces era una señal de luto, de duelo, de dolor, de tristeza, de amargura incluso. Pero dice que se postró en tierra y adoró. Y dijo,
desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto no pecó ni culpó a Dios. Miren, solo leer estos pasajes uno puede pensar, wow, ¿cómo este hombre tuvo la capacidad de en medio de una tribulación tan grande, de perderlo prácticamente todo, de perder hasta sus seres queridos, postrarse, adorar, bendecir el nombre de Dios y decir, si Dios da y Dios quite, igual le vamos a alabar, igual le vamos a bendecir, igual le voy a exaltar, igual le voy a seguir alabando? Y dice, ni siquiera culpa a Dios, porque ni siquiera le dijo, tú lo hiciste, Señor, fuiste tú. No, él solo alabó al Señor y dice, no pecó. Pero esto no quedó solo ahí. Ya él estaba sufriendo. Para cualquiera esto pudo hacer casi pensar, la vida se terminó. Sí, probablemente para muchos de nosotros hubiese sido tan traumático, ¿cuántos nos hubiésemos podido recuperar de algo así? Pero no queda ahí. Viene una segunda prueba. Y dice que, y el Señor le dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra. Es un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire, ya es la tercera vez que se dan estas características de Job. Al inicio de Job, y Dios ya lo dice las 2 veces. Sigue diciendo, Job sigue siendo recto, sigue siendo justo, sigue siendo un hombre intachable, sigue siendo un hombre que me teme. Y dice, él todavía conserva su integridad a pesar que tú me insististe contra él para que lo arruinara sin causa. ¿Podría Dios decir de nosotros cuando vienen las pruebas que nos mantenemos íntegros ante Él? Que realmente nosotros le buscamos aún cuando tal vez nos quiten lo que más nos duele, lo que más amamos. ¿Podríamos realmente ser de ese testimonio para otros? Porque miren, Dios lo dijo, pero nosotros mismos nos estamos enterando de la vida de Job y sucedió hace alrededor de casi 3,000, 4,000 años atrás. Y dice que ahí viene entonces, ahí está. Satanás respondió al Señor, piel por piel. Si todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor dijo a Satanás, Él está en tu mano, pero respeta su vida. Ya uno aquí llega, muchas personas dicen, no, este libro lo cierro, ya no lo puedo seguir leyendo, esta historia no me gusta, porque nos encanta oír las historias lindas, ¿no? David y Goliat y cómo vence al gigante. Pero este libro además es extenso. Y uno a veces dice, no estoy entendiendo, Señor, ¿qué está pasando en la vida de Job? Y efectivamente, cuando Satanás le dice piel por piel, lo que le está diciendo es, toca su cuerpo, da la enfermedad, a ver si ahí sí te sigue alabando. Porque, ¿sabe algo? Una de las pruebas a veces más difícil que enfrentamos es la enfermedad. Cuando nuestro cuerpo no responde, cuando no tenemos la fuerza, cuando tal vez ya ni podemos trabajar a causa de la enfermedad, cuando la enfermedad es una limitante para el día a día. Y hay enfermedades de enfermedades. Y a veces nos enojamos porque decimos, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué a mí? Si yo me cuido, si hago las cosas bien. ¿Por qué? Pero vamos a ver qué es lo que sucede acá. ¿Cuáles fueron la segunda prueba de Job? Primero, tuvo enfermedad. Y la enfermedad fue bien dura, porque dice de que fue llenado como de llagas de úlceras. Además, fue
tan fuerte su enfermedad que saben que hay un síndrome de Job, de la enfermedad de Job. Nombraron una enfermedad en la actualidad como el síndrome de la enfermedad de Job, de lo fuerte que fue. Y esta enfermedad era tan dura que dice que Job tomaba un ladrillo, la teja, y se rascaba porque no aguantaba entre la picazón y el dolor. Supuraban. Hay una parte en Job donde dice que hasta gusanos salían de su carne. Él expresa cómo su piel, cómo él se debilitó tanto, cómo él se enflaqueció. Él expresa cómo él pasaba las noches llenas de dolor. O sea, ya no era solo el dolor de su alma por perder familia, posesiones, amigos, sino que después su mujer le dice, mira, tú estás temiendo a Dios, sigues estando íntegro, pero ya maldice a Dios, apártate de Él. Imagínense, la misma mujer le dice como, oh, o sea, ya, deja de confiar en Dios. Y por si fuera poco, vienen los amigos que llegan a consolarlo. Los primeros 7 días fueron estupendos. Lloraron con él, se sentaron con él, lo acompañaron. Pero de ahí en adelante, lo que los amigos hicieron por consolarlo fue acusarlo. ¿Sí? Tú tienes pecado y por eso te está pasando. Estas son las consecuencias de tu mal comportamiento. E insistían y le presentan argumentos de muchas formas. Y miren que hay cosas que ellos dicen que es real. Pero en lugar de consolarlo, Job le dice, ustedes son tan molestos. En lugar de consolarme, se han vuelto molestos para mí. O sea, él no estaba en un momento para que le fueran a decir, tú pecaste. Además, que vamos a ver parte de la respuesta de Job. ¿Cómo responde Job ante esto? Primero, a su mujer le dice, a su esposa le dice, pero él le dijo, hablas como habla cualquier mujer necia. ¿Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal? Hermanos, ¿aceptaremos lo bueno de Dios? Sí, nos encantan las bendiciones. Sí, nos encanta saber que tenemos promesas y que Dios es bueno. Y eso no quiere decir que no sea cierto. Dios es bueno y sigue siendo bueno. Dios tiene promesas maravillosas para nuestras vidas. Pero también muchas veces necesitamos ser probados. Muchas veces necesitamos pasar circunstancias que aunque no entendemos, Dios las permite en nuestra vida porque Él tiene un propósito mayor. Y Job lo reconoce. Job dice, no seas necia. Déjame decir eso, ¿verdad? Yo no solo puedo aceptar lo bueno que Dios ha sido. Si Él me está permitiendo pasar por esto, lo voy a aceptar. Y dice, en todo esto, Job no pecó con sus labios. Job también expresó su queja ante el sufrimiento. Y a veces esto nos puede asombrar. Uy, ¿cómo te vas a quejar cuando estás sufriendo? Pero Job, es más, algunos piensan que él llegó hasta un punto de depresión. Claro, con todo lo que estaba viviendo, con ese dolor tan agonizante, vemos lo que Job dice. Miren, ¿por qué no morí yo al nacer? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y para qué los pechos que me dieron de mamar? Porque ahora yo reposaría tranquilo, dormiría y entonces tendría descanso. Cualquiera en una situación tan terrible desearía decir, prefiero estar muerto. La vida se ha vuelto completamente amarga, tormentosa para Job. Y él dice, hubiese preferido que ese día no existiera, que yo no hubiese nacido, porque entonces no tendría este sufrimiento. ¿A qué grado de dolor tuvo que tener? Ni siquiera se nos dice cuánto tiempo fue, no sabemos si fue un tiempo corto o muy largo, pero sabemos que fue un tiempo, que no fue de un día y ya.
él vivió un tiempo con eso. Al menos sabemos que más de 7 días definitivamente que duró, porque 7 días estuvieron los amigos con él en silencio. Y después empezaron los discursos. Y Job expresa su dolor. Él dice, en serio anhelo que esto ya pare, que esto ya no siga. Dice, y ahora en mí se derrama mi alma. Días de aflicción se han apoderado de mí. De noche, Él traspasa mis huesos dentro de mí y los dolores que me corroen no descansan. ¿Has tenido usted alguna vez un dolor tan fuerte y debilitante que usted no sabe ni qué hacer? Que tal vez estar parado no aguanta, estar sentado no aguanta, estar acostado no aguanta. Que trata de tomar medicamentos y el medicamento tampoco se lo quita. Y en ese entonces tampoco la medicina estaba como ahora, de avanzada. No había tanta cosa como, bueno, me tomo esta pastillita y se quitó. Pero los que de alguna manera hemos experimentado dolores muy fuertes, podemos entender que lo que él estaba viviendo no era nada fácil. Que él pasase noches despierto, sintiendo que sus huesos se traspasaban. Él estaba expresando su dolor y Dios no vio mal eso. Además, no dice que Job estuvo pecando por eso. Expresar el dolor cuando sufrimos no es pecado. La diferencia, vamos a ver, es dónde y cómo lo expresamos. Job expresa ante sus amigos que él es inocente. Él va a sus amigos porque cuando sus amigos le empiezan a dar todos los argumentos de por qué él había actuado mal y que estas eran consecuencias, o sea, lo que los amigos estaban tratando de hacer con Job tenía una buena intención. Ellos no lo quisieron hacer por hacerle mal. Ellos quisieron hacerle conciencia para que él se arrepintiera, volviese a Dios y volviese a ser íntegro en lo que ellos pensaban que era lo que estaba pasando, porque esto era lo que popularmente y en ese entonces se creía. El bueno siempre prospera y todo le va bien. El malo, el pecador, va a tener consecuencias malas y le irá mal. No había grises, ¿verdad? No había posibilidad que a un digamos, ¿verdad? A un justo le pasaran pruebas duras y muy poco se analizaba sobre por qué también a veces los malvados prosperaban, porque sabe que a veces los malvados prosperan y pareciera que les va bien. Entonces Job le dice a sus amigos, dice, instrúyanme y yo me callaré, muéstrenme en qué he errado. Cuán dolorosas son las palabras sinceras, pero ¿qué prueba el argumento de ustedes? ¿Piensan censurar mis palabras cuando las palabras del desesperado se las lleva el viento? Claro, cuando nosotros leemos todo lo que Job expresa, uno entiende que realmente en él su alma se estaba desbordando de tanto dolor y sufrimiento que él expresa, no puedo más, no quiero esta vida, ya no quiero. Entonces sus amigos van como, estás hablando como necio, seguro pecaste, seguro hiciste. Entonces Job le dice, miren, es más doloroso lo que ustedes me están diciendo, no me están consolando. Y no me están probando que yo hice algo malo. Aún echarían suerte sobre los huérfanos y especularían con su amigo. Y ahora, traten de mirarme y vean si miento en sus propias caras. Desistan, por favor, que no haya injusticia. Sí, desistan. En ello está aún mi justicia. Job está diciendo, ya paren, soy inocente. No he hecho algo que me haya llevado a estas consecuencias. ¿Acaso hay injusticia en mi lengua? ¿No puede mi paladar discernir calamidades? Entonces Job todo el tiempo está diciendo, no, miren, más bien llega un momento donde Job dice, pero sí, yo he sido esas personas que cuando hay un huérfano, yo lo ayudo. Que cuando se está haciendo una injusticia, yo abogo para que no se haga injusticia.
Si yo he juzgado con rectitud, si he hecho esto, y empieza a enumerar la serie de cosas que él había hecho. De ahí dice en el 13, aunque él me mate, en él esperaré. Sin embargo, defenderé mis caminos delante de él. Esto también será mi salvación, porque un impío no comparecería en su presencia. Aquí Job empieza a darle un tono diferente. Él se empieza a dar cuenta, sus amigos no van a cambiar de parecer. Lo van a seguir acusando. No entienden, no están entendiendo que esto no era a consecuencia de algo que él hubiese hecho. Ni el mismo Job sabía, pero él decía, no he hecho nada, soy inocente. Y él dice, y puede, porque él no está diciendo, puede que Dios me sane, pero aquí decía, puede que él me mate, puede que yo termine mis días. Pero aún así, y miren lo que dice Job, en él esperaré. Él sabía que podía confiar en Dios porque Dios es justo. Aquí nos empieza a revelar características maravillosas del carácter de Dios, de Dios. Nos muestra a un Dios justo, bondadoso, aún en medio de lo que está viviendo. Y uno puede decir, ¿cómo puede haber aquí justicia y bondad? Pero la hay. La hay, y grande. Creo que me salté uno, espérenme. Dice, pero Él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como el oro. Mi pie ha seguido firme en su senda. Su camino he guardado y no me he desviado. Del mandamiento de sus labios no me he apartado. He atesorado las palabras de su boca más que mi comida. Aquí hay mucha profundidad porque primero dice, Dios sí conoce mi camino. Sí, puede que los hombres no los conozcan, puede que sus amigos no estaban conscientes, no sabían lo que estaba pasando, pero Dios sí. Dios conocía a Job y sabemos que sí. Nosotros tenemos una ventaja por sobre Job. ¿Por qué? Porque nosotros ya conocimos la historia como está contada en la Biblia. Y Job aquí dice, Dios sí conoce mi camino y dice, saldré como el oro cuando haya sido probado. Job empieza a discernir, se da cuenta, esto es una prueba, pero voy a salir victorioso. Dice ahora, ¿por qué? Porque Job seguía confiando en Dios, seguía siendo fiel a Dios, seguía esperando en Dios, seguía, dice, obedeciendo la palabra del Señor. Wow, de verdad que cuando yo pienso en Job, yo digo, wow, Señor, qué ejemplo. Por eso nos dejaste esta historia, por eso la pusiste en tu palabra, porque nos enseña mucho. Dice que Él me pesa en sus balanzas de justicia y que Dios conozca mi integridad. ¿Podríamos decir como Job que Dios conozca mi integridad? Cuando pasamos la prueba, podríamos estar seguros de que Dios sigue en control. Dios cambia y dirige su queja a Dios. Y sabe, este es el mejor lugar a donde podemos llevar nuestro clamor, nuestra angustia. Es a Dios. Porque Dios sí nos entiende. Porque Dios nos ama. Puede que nos diga por qué o no. A veces no nos dice. Y está bien. Pero nuestra fe crece cuando vamos a Él, cuando nuestra mirada está puesta en Él. Job le dice, y de hecho, cuando uno lee estas palabras, uno dice, Job, ¿cómo pudiste? Dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas? Para que te preocupes por él, para que lo examines cada mañana y a cada momento lo pongas a prueba. Y este tal vez es uno de los versículos que nos ayuda a entender un poco más lo que Dios permitió en la vida de Job. Sí, lo estaba probando, pero es que había algo más grande. Dios tenía puesta la mirada en Job.
Usted sabe qué es que Dios ponga su mirada en nosotros. ¿Qué somos nosotros como hombres? Somos nada, somos polvo. Y aún así, el Dios que creó los cielos, que creó la tierra, que creó las galaxias, hay miles de millones de galaxias, hay billones, trillones de estrellas creadas por Él, que creó esta tierra tan particular que la sostiene. Mire, la tierra no se mueve de tal forma que nos congelamos o se acerca tanto al sol que nos achicharramos. No nos quemamos. De hecho, la atmósfera de la tierra es tan particular que es lo que permite que el oxígeno se mantenga y que podamos respirar. Si algo cambiase en la atmósfera, sabe que no viviríamos. Por eso es que no se ha encontrado un otro planeta habitable. Los científicos siguen buscando, pero todavía no han encontrado algo en condiciones. Y lo que creen que tal vez tiene las condiciones está tan lejano que primero nos extinguimos. Ahora, quien hizo eso fue Dios. Y Él nos amó. Él amaba a Job de tal forma que sabía que ese sufrimiento iba a ser mejor para Job. No que iba a ser fácil, pero que sí iba a ser bueno. Porque esa prueba lo iba a refinar como al oro. Dice, nunca apartarás de mí tu mirada, ni me dejarás solo hasta que me trague mi saliva. ¿He pecado? ¿Qué te he hecho, oh guardián de los hombres? ¿Por qué has hecho de mí tu blanco, de modo que soy una carga para mí mismo? Entonces, ¿por qué no perdonas mi transgresión y quitas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo y tú me buscarás, pero ya no existiré. Job estaba consciente que, aunque no entendía, aunque tal vez ni siquiera estaba recibiendo la respuesta del por qué él estaba enfrentando esto, Dios seguía ahí, presente. Porque dice, no quitas mi mirada de mí, pero ni siquiera cuando trago saliva, ni siquiera en ese momento. Todo el tiempo estás ahí. Y llega en algún momento tal vez a pensar, ¿será que hice algo que te ofendió de tal forma para que me hayas puesto a prueba? Pero luego Job dice, no hay algo que yo haya hecho con intención, pero tal vez hice algo sin intención que te ofendió. Job también dice, entonces llámame y yo te responderé, o déjame hablar y respóndeme tú. Y sabe que eso Dios sí se lo concede, porque Job le expresa a Dios y luego Dios le responde, pero la respuesta de Dios es a otro nivel. Y le dice, ¿cuántas son mis iniquidades y pecados? Hazme conocer mi rebelión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me consideras tu enemigo? Miren, Job dice, no me dejas de ver, pero escondes mi rostro. Pareciera contrario, ¿no? Por cierto que este libro se expresa en la mayoría de su parte como una especie de poema. Entonces lo que Job está diciendo es, yo sé que estás, que tú me ves, yo sé que tú tienes tu mirada en mí, pero es que no te siento, no logro escucharte, no entiendo. Y sabe, cuando llegan momentos difíciles a nuestra vida, puede pasar lo mismo con nosotros. No entiendo, Señor, no entiendo. No comprendo el por qué. Ya no aguanto. A veces sabemos que Dios está ahí, pero a veces no lo sentimos. Porque a veces pasa, ¿verdad? Hay momentos donde nosotros venimos a la presencia del Señor y sentimos su presencia tan fuerte, pero hay momentos que no, y ahí esto nos demuestra que es que no es la emoción, es la fe en el Señor. Por eso la fe dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Job tenía su fe arraigada en Dios. Si hablo, mi dolor no disminuye. Y si callo, no se aparta de mí. Pero ahora Él me ha agobiado. Tú has asolado toda mi compañía y me has llenado de arrugas que en testigos se han convertido. Mi flacura se levanta contra mí
testifica en mi cara. Yo me puedo imaginar a Job cuando se ponía frente a un espejo y decir, wow, sí que estoy peor de lo que pensé. Con razón me siento tan mal. ¿Se ha sentido mal alguna vez que usted se ve al espejo y dice, no, esta cara, de verdad que... Imagínense lo que este hombre estaba viviendo, que él clama a Dios, que él expresa a Dios y le dice, Señor, no aguanto más. Y nosotros sí podemos llegar a Dios y decirle, ya no aguanto, Señor. En mis fuerzas no puedo. Pero Él sí puede. Y Job seguía confiando en que Dios sí podía. Para Job tal vez la respuesta de Dios podía ser, quítame la vida y dejo de sufrir. O podía ser al menos alivia el dolor. O podría ser una restauración total. Dice, clamo a ti y no me respondes. Me pongo en pie y no me prestas atención. Te has vuelto cruel conmigo. Con el poder de tus manos me persigues. Uno puede decir, Job, ¿cómo le dices eso a Dios? Pero sabe que no fue Job el único en expresarle muchas veces su angustia, su dolor, su preocupación a Dios. De hecho, muchos salmistas lo hicieron. Cuando vemos los salmos, son expresiones que salen de lo profundo del corazón y Dios no los dejó en la Biblia. Porque Dios sabe que muchas veces nosotros vamos a pasar procesos así. Pero la clave es venir a Él, orar a Él, clamar a Él, poner nuestra esperanza en Él, nuestra fe completamente en Él, porque Él es el único que nos puede sostener y que nos va a ayudar. Job reconoce la grandeza de Dios. Y esto, reconocer la grandeza de Dios es también reconocer la soberanía de Dios. Y dice, entonces Job respondió, en verdad yo sé que es así, pero ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Entonces sí, Job se justificaba y decía, yo no he pecado. Sin embargo, Job dice, en realidad no hay ningún hombre justo. El único justo es Dios. Y cuando nosotros hablamos de justicia, la justicia tiene que ver con rectitud, con hacer lo correcto. Y dice, si alguien quisiera discutir con él, no podría contestar ni una vez entre 1000. Sabio de corazón y robusto de fuerzas, ¿quién lo ha desafiado sin sufrir daño? Job sabía que Dios es grande, todopoderoso, soberano. Él lo sabe todo. Si Él nos creó, ¿reconocemos aún en nuestro dolor la grandeza de Dios? ¿Reconocemos que Él es soberano? ¿Reconocemos nuestra impotencia, nuestra pequeñez? ¿O a veces nos comportamos altivamente? ¿Nos peleamos con Dios? ¿No vemos a un Job peleándose con Dios? Vemos a un Job que sí va con Dios, le pregunta, le pide, pero él no se peleó con Dios. Más bien reprendió a su esposa cuando ella le dijo, maldice a Dios, y él dijo, no lo voy a hacer. Job mantiene su fe en Dios. Dice, y este versículo, yo sé que muchos lo sabemos, es maravilloso, porque además aquí ya nos está hablando de Jesucristo. Este es un versículo que él lo aplica, pero que también nos está hablando de Jesucristo y nos dice, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré y a quien mis ojos verán, no los de otro. Desfallece mi corazón dentro de mí. ¿Ve lo que Job está diciendo acá? Está diciendo, mi Redentor vive y se levantará. Está hablando de la resurrección de Jesucristo. O sea, mire la fe de Job, que se le había revelado que ahí va a haber salvación. Y él dice,
y aun cuando yo esté muerto, dice, en mi carne. Job sabía que iba a ser resucitado y que iba a ver a Dios. ¿Sabe que Pablo dice? O sea, que si morimos o si vivimos, para Él vivimos y para Él morimos. Dice que podemos estar perseguidos, angustiados, atribulados, y aún cuando llegue a la muerte, nuestra esperanza no es esta vida. Nuestra esperanza está en la eternidad con Cristo. Esa es la esperanza que cada uno de nosotros debemos tener. Y es la diferencia que tiene el Hijo de Dios de quien no conoce a Cristo. Porque nosotros sabemos que lo más importante está en esa eternidad con Él. ¿Es Cristo realmente nuestra esperanza? Y después de todo un montón de discursos entre los amigos de Job, entre Job, Dios responde. Miren, no vamos a leer toda la respuesta de Dios porque son capítulos de capítulos, pero vamos a resaltar un par de versículos. El Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo, es interesante, un torbellino, de una manera sobrenatural, dice, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré, y tú me instruirás. En pocas palabras le dice, ya, Job, ya te escuché, está bien, te escuché, ya dijiste un montón de cosas, ahora me vas a escuchar. A ver si me puedes responder. Y es maravilloso porque Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando hice las estrellas? ¿Dónde estabas tú cuando tenía los compartimientos de la nieve? ¿Dónde estabas tú cuando le puse límites al mar? Y le empieza a dar una descripción de todo lo que Dios ha creado de una forma tan maravillosa. Él le dice, ¿dónde estabas tú cuando puse las Pleiades? ¿Dónde estabas tú cuando le puse los fundamentos a la tierra? Dime, ¿dónde estabas? Lo que Dios nos muestra es, nosotros no tenemos, pero ni siquiera así de poquito, la idea de la sabiduría de Dios. ¿Cómo como hombres queremos pretender que nosotros vamos a ser tan sabios como para entender los planes de Dios? En su misericordia Dios nos revela muchas cosas, nos hace entender cosas. Pero hermanos, es misericordia de Dios que le conozcamos. Es misericordia que Él nos ha permitido poder llegar ante su presencia con libertad. Cuando entendemos esto, solo nos queda adorar. No nos queda otra, más que reconocer que Él es Dios y que a Él le damos gloria y que a Él le damos honra. Pase lo que pase, dice. Entonces continuó el Señor y dijo a Job, ¿podrá el que censura discutir con el Todopoderoso? El que reprende a Dios responda a esto. Después de escuchar todo lo que Dios le dijo, esta es la respuesta de Job. Entonces Job respondió al Señor, yo soy insignificante, ¿qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez he hablado y no responderé, aún 2 veces y no añadiré más. Yo que Job, yo me hubiera caído ahí también muerta. Es que la respuesta del Señor cuando Él le revela, ¿usted está leído esa parte? Y uno dice, no. Yo ya entendí, Señor, no, calladita. Dios le vuelve a decir. Entonces el Señor respondió a Job desde la tormenta, ciñe ahora tus hombros como un hombre, y yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Anulará realmente mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú?
No podemos justificar nada ante Dios. El único que nos justifica es Jesucristo. Job le dice, entonces Job respondió al Señor, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos pueden ser frustrados. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. Ya es un tema de decir, enséñame, Señor. Yo no sé. Guíame tú, enséñame tú. Le dice, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Job dice, Señor, de verdad no sé nada. Tú eres grande y tú eres el que sabe todo. Y perdóname, ¿verdad? Perdóname por siquiera haber considerado discutir contigo. Enséñame tú. Ahora te veo. Y es interesante porque como empezó diciendo, Job era un hombre justo, intachable, temeroso de Dios. Pero a Job le dice ahora, después de todo esto, ahora te conozco, Señor. Ahora mis ojos te pueden ver. Y muchas veces las tribulaciones que pasamos, aquí no se revela por qué Dios de todo permitió, pero una de las cosas que nos da a entender el libro es, Dios quería una mejor relación con Job. Porque después de esto, Job no era el mismo. Él aprendió a amar a Dios de una manera diferente. Y Dios no lo dejó así. Dios restauró a Job. Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. Y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Entonces todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que habían conocido antes vinieron a él y comieron con él en su casa. Se condolieron de él y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Cada uno le dio una moneda, dice paréntesis, 11.4 gramos de plata y cada uno un anillo de oro. Igual para Job eso ya no era lo más importante. ¿Cuál cree que era lo más importante para Job? Dios. Job tenía lo más importante, el conocimiento de Dios. ¿Qué podemos aprender del sufrimiento de Job? Muchas cosas. Primero, no todo sufrimiento es producto del pecado. Sí, pueden haber consecuencias por el pecado, pero no todo sufrimiento, no toda prueba en nuestra vida es a consecuencia del pecado. No siempre se nos va a revelar la causa de nuestro sufrimiento. Porque siempre nosotros queremos ¿por qué? Y a veces Dios no nos va a decir. Pero lo que sí podemos saber es que Dios siempre es soberano, justo y bondadoso. ¿Y eso qué quiere decir? Que podemos confiar en que los planes de Dios son mejores que los nuestros, que sus propósitos son mejores que los nuestros y que sus planes siempre son de bien, aunque a nosotros no nos parezca que lo que estamos viviendo es de bien. Mire lo que dice este versículo, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos mis caminos, declara el Señor. Aquí estaba llamando a Israel a volverse a él, por cierto. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Dios es soberano, Él lo sabe todo y eso quiere decir que nosotros somos parte de su plan. Y Dios va a cumplir su plan, querramos o no querramos. Mejor que le digamos, Señor, sí, aquí estoy, me rindo a ti, quiero hacer tu voluntad, porque si nos resistimos va a ser peor. Dice Deuteronomio 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Dios es justo.
Dios es recto. Dios es grande. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Que nuestro anhelo cada día sea conocer más a Dios. Ese es el anhelo que debemos tener y ese es el propósito de todo lo que Dios permite en nuestra vida, que le conozcamos más. Si algo tenemos que buscar, perseguir con esfuerzo, con anhelo, día a día, es conocer más al Señor. Nuestra actitud ante la prueba puede ser de alabanza a Dios. Sí, en medio del dolor podemos alabar, podemos adorar, podemos postrarnos y elevar nuestro canto a Él. Sí, será difícil, sí, muchas veces tal vez las palabras casi no salen. Pero una de las cosas que le puedo decir, muchas veces son los mejores momentos de alabanza y de adoración a Dios. Podemos expresar nuestra queja ante Dios con actitud de humildad. No olvidemos que Dios es Dios y que Él debe ser, cuando nos acercamos a Él es con reverencia. ¿Podemos confiar en Dios en medio del sufrimiento? Sí. Nuestra fe debe estar puesta en Él, nuestra mirada solo en Él. Podemos mantener nuestra integridad ante el sufrimiento y la prueba. Y eso tal vez es una de las cosas más difíciles, porque a veces decimos, bueno, como me está haciendo mal, entonces ahora sí hago esto, ahora sí hago aquello, que igual ya me está yendo mal. No. Si algo caracterizó a Job es que aún en medio de la prueba, él permaneció fiel a Dios. Y eso es una enseñanza importante. Mantengamos nuestra integridad. Dice también un versículo que la prueba produce paciencia. El sufrimiento produce fruto. Vimos a Job, como él dice, de oídas te había conocido, mas ahora mis ojos te ven. Y por último, dice Santiago 5:11, miren qué hermoso. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. ¿Han oído de la paciencia de Job? ¿Y han visto el resultado del proceder del Señor? Que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Una prueba no significa que Dios dejó de ser bueno. Significa que Dios sigue siendo bueno y misericordioso. Porque lo tenemos a Él, porque Él nos sostendrá. De hecho, Jesús mismo dijo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús no nos deja solos. Él dejó al Espíritu Santo. Dejó ahí el Espíritu Santo para que nosotros tuviésemos ese consolador que nos acompañe en cada momento de nuestra vida. La pregunta es, ¿con qué actitud vendemos ante Dios? ¿Cómo nos presentaremos ante Él? Voy a invitar a que cierre sus ojos y vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por las pruebas que tú permites en nuestras vidas. Aún aquellas que no comprendemos, Señor. Gracias porque sabemos que tú has puesto tu mirada en nosotros y que tú nos estás llevando a conocerte más profundamente. Que ese sea el anhelo de nuestros corazones, conocerte más, Señor, anhelarte más. Ayúdanos a mantenernos íntegros en medio de la prueba, a adorarte, a exaltarte. Que eso pueda testificar a otros de tu grandeza, de tu amor, de tu misericordia. Queremos, Señor, estar sometidos a tu voluntad y que cumplas tu propósito en nuestra vida. Como lo dices en Romanos, Señor, que todas las cosas ayudan a bien a los que te amamos, a los que hemos sido llamados conforme a tu propósito y sabemos que tú nos has llamado, Señor. Ayúdanos a confiar en ti,
a permanecer firmes en ti y a darte gloria, honra, honor en medio de cada una de las circunstancias de nuestra vida. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, cada día ser más como tú. Yo y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo corazón, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Sí, Señor, es la verdadera necesidad que tenemos, que tú crezcas en nosotros. Tu Espíritu Santo, Señor,